Listo, ya en 5 segunditos. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya buenas noches para muchos. Vamos a iniciar en unos momentos, ¿sí? La presentación de la charla de hoy. Estoy viendo aquí para que en Facebook también esté la transmisión. Y una vez que vea aquí, me dicen que ya estamos en vivo. Muy bien, muy bien. Aquí no estoy viendo en Facebook. Vamos a ver si ya está en Facebook. Muy bien, está en Facebook. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joel Melgarejo, soy del corazón de Sudamérica de Asunción, Paraguay. Soy miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y en nombre del presidente Carlos Humberto Montoya les doy un cordial saludo a todos los que están siguiendo aquí por las redes sociales este ciclo de conferencias de pandemias. Quisiera significar que a las 3 de la tarde aproximadamente, como si fuese un DT o un coaching, el presidente Montoya me ha llamado a dar ánimo, fuerzas y a ver si estaba todo en condiciones para poder compartir con ustedes estos minutos de esta charla que se titula El abuso del derecho y el abuso en los precios. Reitero, el abuso del derecho y el abuso en los precios. Dentro de esta charla que vamos a tener, también es importante significar que esta iniciativa tiene un mentor, que es el doctor Francisco Segura Ribeiros, que ha montado todo esto con la gente técnica de la U Colombia para que hoy estemos en línea. Pues bien, con las credenciales cumplidas, vamos a pasar a nuestro tema, a nuestra exposición en sí. Bien, que como les decía es el abuso del derecho y el abuso en los precios. El abuso en los precios. Eh, el abuso en los precios. Bien, primero que nada, como vamos a tocar un tema transversal dentro de lo que es la economía, porque vamos a hablar de los precios, yo quisiera significar de que esta ponencia no tiene un tinte netamente económico, por lo cual no me voy a ceñir a una filosofía ya sea hecha o de izquierda, ¿sí? Que mucho se espera de un tipo de ponencias económicas o que tenga temas de tinte económico, pero sí voy a continuar la tendencia filosófica, que es una tendencia económica del derecho que tenía desarrollado Robert Henry Coase, Premio Nobel de Economía en el año 1991, la cual lo habíamos desarrollado en la ponencia del año pasado en octubre, donde Coase, si bien es cierto es abogado y economista, él manifiesta que el derecho regula los costos de transacción en la economía. Para recordar qué significa esto de recordar, de regular los costos de la economía, los costos de transacción en la economía, me parece interesante poner a relieve de que su teoría nos demuestra de que el derecho es un instrumento válido para que la economía se desarrolle. En ejemplo, podríamos desarrollar de la siguiente manera. ¿Qué pasaría de la economía si es que no existiese regulado en el derecho las sociedades anónimas? Nos encontraríamos que para hacer un edificio haríamos contratos con un montón de gente, electricistas, plomeros, constructores, losistas, con un montón de gente que eso nos demandaría mucho precio para tener mucho costo, un precio alto
para poder llevar adelante la construcción de ese edificio. Entonces, por medio de los costos de transacción que está regulado en el derecho, en las sociedades anónimas, nos reduce la información porque uno contrata a un arquitecto, a una empresa contratista, y ellos tienen toda la información y know-how para poder llevar adelante eso. También el derecho regula los costos de transacción en materia de propiedades, en el momento de que el derecho regula a la posesión como un elemento válido, de que el que posee algo es propietario de ello, siempre y cuando en los asuntos no formales. Entonces nos encontramos de que el derecho regula los costos de transacción. Y así también el derecho en la vida jurídica de todo el Estado regula esa vida jurídica del Estado, y sobre todo también en materia de precios, en materia de precios. Entonces, siguiendo esta teoría filosófica del profesor Robert Henry Coase, entonces iniciamos esta ponencia. Bien, vamos a desarrollar el abuso del derecho. Si desarrollamos el abuso del derecho, si desarrollamos el abuso del derecho, tenemos que tener en cuenta que el abuso del derecho posee un principio transversal que es la buena fe. Vamos a desarrollar el abuso del derecho dentro de esa forma transversal, la buena fe, para determinar el abuso de los precios, en qué consiste, entre privados, y también el abuso del derecho con el Estado. Para comprender esto, tenemos que ir al padre del abuso del derecho, que es Etienne Louis Josserand, en su libro El espíritu de los derechos y su relatividad, quien en uno de los títulos de su libro, que decía, que lo titula Libertades individuales y corporativas, ¿sí? En el mismo, él tiene un subtítulo que habla sobre las libertades comerciales, que habla sobre el desafío y los límites que tiene una persona dentro del ámbito del libre comercio, ¿sí? Entonces, dentro de esta obra de 1927, esta obra, el espíritu, que se fue traducida en México en 1927, del espíritu de los derechos y su relatividad, Etienne Louis Josserand ya describía y ponía como un punto donde hacía hincapié a esto que es las libertades y hasta dónde son los límites de las libertades corporativas o societarias o de las empresas. Tengamos en cuenta algo que Josserand nos decía, que no se puede ejercer de cualquier forma, ¿no? Sino que deben ejercerse con prudencia los derechos sin causar daño, respetando los fines para los que fue concebido. En la idea de Josserand, en aquel entonces, él decía que los derechos no son absolutos y que estos derechos tienen limitaciones. Estos derechos tienen límites y se encuentran en los fines de este propio derecho. Si bien es cierto, cuando se gesta esta nueva idea y teoría dentro del derecho privado, tenemos que significar que él se refería exclusivamente a los derechos que causan un daño, que causan un perjuicio. Pero eso fue evolucionando y podemos recordar al profesor Carlos Fernández Cisarego de Perú, en ese magnífico libro El abuso del derecho, donde le prologó Borda, ¿sí? Donde él hace referencia al articulado del Código Civil peruano de abuso del derecho, donde hay medidas precautorias y donde se recuesta en el Código Civil suizo, ¿sí? donde establece que no solamente el abuso del derecho impera al contravenir los fines que la ley tiene al aplicarlo, sino, existiendo un daño, sino también existiendo una situación de inminente daño. Esta es la nota diferencial de aquel abuso del derecho de Josserand y el abuso del derecho de hoy en día. El abuso del derecho que hoy la doctrina calificada y la normativa, sobre todo la peruana y la argentina, que ha bajado a tierra este debate y vamos a decirlo, este boxeo pugilístico en materia de la aplicación de la buena fe, de la buena fe, se da no solamente cuando cuando el hecho alejado de la finalidad de la norma causa un daño, sino cuando sea inminente el daño a ser producido. En Paraguay tenemos establecido el ejercicio abusivo del derecho como un brazo articulador de la buena fe, como un brazo ejecutor de la buena fe, como un brazo sancionador por medio de la buena fe a aquellos hechos a esos hechos que vamos a decir lo que a estos hechos que vayan más allá de los fines que la norma contempla. Bien,
El abuso del derecho hoy en día tiene una protección constitucional. Tiene una protección constitucional en Colombia, en la Constitución del 91, se establece que son deberes de las personas y los ciudadanos respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, no abusar en el ejercicio de los propios derechos en el artículo 91, 95. La Constitución del Perú en el 93 no ampara el ejercicio, el abuso del derecho en el artículo 103. En el artículo 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también prohíbe el abuso del derecho y determina cómo llegar a implementarlos, ¿sí? También vemos puntualmente otra evolución del abuso del derecho, que es el abuso en la posición dominante. Y ahí quiero significar que, si bien es cierto, mucha doctrina y mucha jurisprudencia dice que el abuso de los derechos es un principio dentro de la materia de derecho privado y sobre todo en materia de contratos, yo creo de que el principio realmente es el de la buena fe y que el brazo ejecutor para el cumplimiento de la buena fe y resguardar que la buena fe sea protegida, sea cumplida, es el abuso del derecho. Y otra especie es el abuso de la posición dominante, que ya la Constitución de Ecuador del 98 y la de Venezuela la habían establecido con rango constitucional, pero al tener rango constitucional eso no significa que sea netamente un principio. Si bien es cierto, esta posición dentro de esta sistémica que estoy exponiendo no es acorde a la jurisprudencia alta de las cortes peruanas, argentinas y de los programas de derecho, yo enfatizo de que el principio es el de la buena fe y el brazo ejecutor, instrumento por el cual se da el cumplimiento a esa buena fe, es el sancionar el abuso del derecho y sancionar esto que hoy en día se llama también abuso de una posición dominante. Hay leyes de diversos países que contemplan el abuso del derecho, como Alemania, el Código Suizo que cité como antecedente del Código Peruano, el Código Civil Brasilero, austriaco, soviético, el mexicano, el paraguayo y el argentino modernamente, trayendo una innovación dentro del abuso del derecho con una línea transversal de la prevención, que si bien es cierto, en foros argentinos dicen que la gran contribución jurídica al siglo XXI en el Código Civil ha sido el intento de unificación de la responsabilidad civil. Yo creo que realmente la gran contribución radica en la teoría transversal de la prevención en diversos aspectos y sobre todo en el abuso del derecho. Pero ¿de qué estamos hablando? Nos decía Atilio Alterini, al prologar el libro de Gustavo Ordoqui, un libro fabuloso de abuso del derecho que este año tendremos en papel en las imprentas en Paraguay, nos dice que la cuestión concierne en la realidad a la relatividad de los derechos subjetivos. Se trata del ejercicio abusivo del derecho que lo exorbita mediante una transgresión solapada bajo la máscara de ejercitarlo. Lo que nos está diciendo Alterini en este prólogo de Gustavo Ordoqui, nos está diciendo de que el derecho se encuentra en libertad para ser ejercido, pero no podemos ejercer ese derecho bajo la máscara solapada de contravenir sus fines. El de utilizar una institución jurídica a fin de conseguir fines que esa ley no estaba adecuada para ello. ¿Y de qué nos sirve esto en materia económica en la regulación de los precios? Es que esta norma transversal, que es el abuso del derecho, nos da la pauta, el pie, la iniciativa a que podamos construir, para los que no tienen desarrollado el derecho de consumo, ¿sí? Los límites al corporativismo mercantil o económico, a los beneficios fuera de ese bien social o moral que persigue en sí la norma y el trabajo dentro de una empresa económica. Una empresa económica tiene como finalidad prestar un servicio social y hacer un bien a la sociedad. Por supuesto, con emolumentos económicos de esa prestación de servicio o ese producto que ofrece, pero no puede contravenir esa finalidad social dentro de un Estado regulado. Podríamos redondear que el abuso del derecho en general se da cuando existe una conducta permitida por el derecho, ejercida, que ese derecho ejercido exceda los límites de la buena fe, exceda esos límites
internos que la propia ley posee al establecer su enunciado. Puede existir un daño, como era la teoría pura de Josserand, o puede existir un inminente daño, un daño futuro, puede ser el daño actual o un inminente daño, donde allí entra en forma transversal la teoría de la prevención. Debe existir como cuarto elemento que el agente obtenga una ventaja propia, o puede ser que el agente no obtenga una ventaja propia. No es necesidad de que una persona se encuentre beneficiada, ¿sí?, de ese derecho ejercido fuera de los marcos de su finalidad. O simplemente que el uso de ese derecho contradiga los fines que la norma ha tenido al enunciarlo como ley que rige a toda la nación. O sea, una persona que ejerce un derecho, ese derecho no es absoluto, se encuentra limitado de que al ejercer ese derecho no contradiga los fines que la propia norma tenga o que produzca un daño, sea con beneficio de la gente que ha roto o que ha transgredido esa finalidad de la norma, o que no tenga un beneficio propio. Podemos resumir que estos 5 elementos son los elementos que dan a la teoría del abuso del derecho ejercido en todas las legislaciones, ya sea en nuestro continente como en Europa. Lo nuevo y trascendente. Lo nuevo y trascendente es la teoría de la prevención, que ya lo decía Carlos Fernández Cesarego en ese libro Abuso del Derecho, donde posibilitaba la aplicación de medidas precautorias a fin de evitar o paliar el posible daño que existía, lo cual se encuentra en el artículo 10 del Código Civil argentino, donde el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o la situación jurídica abusiva. Entonces, redondeando esto, tenemos los elementos que crean la teoría o que crean el abuso del derecho dentro de la norma y su aplicación. Tenemos hoy en día una posibilidad de que el juez evite se consuma un daño o continúe ese daño producto de contravenir la finalidad que la norma tuvo en el ejercicio de ese derecho. Nos encontramos hoy en día de que esta norma en algunos códigos se encuentra como una norma de antijuridicidad, en otros códigos como una norma que enciende el resarcimiento, ¿sí?, que hace posible un resarcimiento, pero hoy en día tenemos dentro de la normativa, dentro de la doctrina, dentro de los tratados, dentro de su aplicación, la posibilidad que un juez evite y haga lo necesario para evitar los efectos de ese ejercicio abusivo ante la situación jurídica. Bien, el abuso de derecho entre los precios por los particulares, tenemos ya en Italia en el año 98 que se ha regulado el abuso de dependencia económica bajo ese título, que precisamente establece que cuando una empresa está en condiciones de determinar respecto a otro un excesivo desequilibrio en la distribución de los derechos o obligaciones como parte del contrato. Entre privados, esta ley italiana ya regulaba que uno en estado de dependencia, ya sea como proveedor y otro como distribuidor, no puede existir este abuso en esta relación comercial que exista dentro de un desequilibrio. Entonces vemos la finalidad de la norma que establece el relacionamiento comercial entre productor, generador de un recurso o de un servicio con el otro que recibe esta prestación de servicio o ese producto, es el equilibrio de los derechos, ¿sí? La finalidad de la norma se da en el equilibrio. Y ese equilibrio, la única forma de poder determinarlo es por medio del principio de buena fe. Imagínense, la Convención de Viena de 1954, en la cual establece los derechos, las normativas generales para el derecho de transacciones de compra-venta en todo el mundo, establece de que las formas de probar las responsabilidades es totalmente fuera de formalismo. ¿Y cómo uno establece si se encuentran dentro de las previsiones del contrato? Por las consecuencias virtualmente comprendidas en ese contrato de compraventa o transacción comercial que se dio. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en materia de contratos, en materia de relaciones recíprocas entre particulares, comerciantes, personas jurídicas o personas físicas y jurídicas, o personas físicas y personas físicas que realizan actos de comercio, funciona de esta manera. Hoy tomamos la transacción, el acuerdo, ¿sí?,
el consentimiento según varios códigos y mismo la Convención de Viena de 1954. Tomamos el compromiso, el acuerdo, el contrato. Se lleva adelante el contrato y se produce un ejercicio abusivo, un incumplimiento, un no cumplimiento a la obligación. Lo que se realiza para entender a la buena fe se retrotrae en el tiempo dentro de la interpretación para saber cuáles eran los fines que tenía la norma para establecer cuál es realmente la buena fe y el equilibrio del contrato. Así también, el Código de Consumo de Francia, en el artículo 132, prevé la posibilidad de cláusulas abusivas tanto respecto a los contratos predispuestos como los que son objeto de negociación individual. Los predispuestos estamos hablando de los contratos de adhesión. Destacando que lo importante es, para establecer el abuso del derecho, es el desequilibrio contractual y no tanto la ausencia de negociación. Es el desequilibrio entre las prestaciones que se dan. Y de esta manera estamos viendo el cuerpo normativo ya en Italia, en Francia, que están posibilitando de cómo actuar en materia de abuso del derecho en los precios entre particulares en nuestros países. Surge la otra figura que le llama Gustavo Bordocchi en esta situación particular, el abuso de una posición dominante. El abuso de la posición dominante en el mercado presupone precisamente la ausencia de una libre concurrencia, lo que implica que el consumidor o empresario no tiene en el mercado opciones y dependen de lo que impongan en un determinado centro de interés. Ejemplo, en Paraguay, cuando se desata la pandemia y empiezan las restricciones de la cuarentena, la compra masiva de artículos como alcohol en gel, tapabocas, mascarillas y artículos de bioseguridad afrontó una gran demanda, lo que contribuía de que los comerciantes, las farmacias, los puestos de expedición suban los precios, con lo cual identificamos que existe un desequilibrio sobre la situación jurídica que se estaba dando, la situación comercial, y tengan en cuenta la finalidad comercial de estos artículos de bioseguridad, de estos artículos de sanidad, de estos artículos importantes e imprescindibles hoy en día para poder manejarnos dentro de esta pandemia. Entonces, la pregunta sería, ¿el desequilibrio se da porque su función social como fin jurídico lo cumple la empresa, lo cumple la farmacia, lo cumple el distribuidor que ha subido los precios? Y evidentemente no. Existe un abuso de esa posición, existe un abuso dentro del ejercicio de ese derecho amparado por el cual él ejerce la función comercial, ¿sí? Existe un abuso porque contradice los fines que tiene la norma al permitirle explotar ese comercio o esa actividad comercial. ¿Se entiende? Entonces vamos a ello. Vamos a intentar encuadrar esta situación de los precios a la situación actual que nos encontramos en pandemia. Pero hay dos teorías. Una teoría donde no permite que los precios se encuentren contempladas dentro de las prácticas abusivas del derecho. Y dice que esta posición negativa de la doctrina dice que intervenir en el precio supone lesionar la autonomía de la voluntad, que es esencial en la economía de los mercados. ¿Qué significa esto? Que si necesitas el alcohol en gel o el tapaboca y te cuesta 200%, 300% más del costo normal, es tu decisión la de comprar, y si es que eso decís que es un ejercicio abusivo del derecho, lo que estás haciendo es rompiendo la autonomía de la voluntad. También nos dice esta línea de pensamiento que no existen parámetros dentro de los cuales se puede calificar si el precio es o no justo respecto a la contraprestación. Establece de que el derecho no puede hacer esa medición económica para saber si existe o no existe un justo precio dentro de vamos a decirlo, dentro de esta contraprestación. Tercero, dice esta teoría que no es necesario el control de los precios, pues la libre competencia se encarga de ello. Por eso hice hincapié al iniciar la ponencia en relación a la teoría filosófica dentro del derecho, no económica, que tomamos como partido, que es la teoría filosófica de que el derecho es un instrumento para la economía y es un instrumento de transacción que posibilita las relaciones comerciales.
para los que ingresaron recién al Facebook, al Instagram, que son los medios que estamos dando, como ejemplo para entender esta teoría es, imagínense, si el derecho no regulase la economía en las actividades comerciales y tengamos que embarcar desde Asunción, soja para China, y estemos en la época de los fenicios, que teníamos que buscar un escribiente, que tenía que elaborar actas y sendas actas y escrituras, porque en aquella época no sabían leer y escribir, y si esa era la práctica, ¿cuánto tiempo se perdería? Hoy en día, el derecho ha posibilitado que esas prácticas de compra-venta y enviar soja de Asunción a China sea ya meramente un trámite que produce disminución en los costos de transacción económica. Así funciona el derecho dentro de la economía. Bien, y estaba explicando cuáles son los 3 puntos de vista de la teoría que no permite incluir al precio como prácticas abusivas. En contrapartida, tenemos un antecedente directo. También tenemos un antecedente directo, el artículo 4.2 de la Directiva de la Comunidad Europea, donde establece que el precio o retribución no debe ser tenido en cuenta como cláusula que pueda limitar o que pueda ser caratulada o calificada como abuso del derecho. Por otra parte, la teoría que sí me gusta, la teoría que creo que es la correcta, es la que establece el Tratado de Roma en su artículo 86, donde regula la libre competencia y prohíbe la explotación abusiva de la posición dominante en el mercado. ¿Qué significa posición dominante en el mercado? Si tenemos una vacuna contra el COVID-19, coronavirus, y esta empresa farmacéutica o esta industria de medicamentos lo distribuye, no puede explotar esa posición dominante, ¿sí? Por medio del artículo 86, y nos dice el profesor Gustavo Ordoqui en su libro de Abuso del Derecho que este tratado de 1957 prohíbe la imposición directa o indirecta de precios injustos, pues ello va contra la economía de mercado. Y agrego, y va contra la finalidad misma de toda empresa que tiene una finalidad social, tiene un fin social en la prestación que realice. Todos en el mundo jurídico establecidos dentro de un Estado tenemos un compromiso social dentro de la función que realizamos, ya sea en las prestaciones de servicios como también en la compra-venta de mercancía o de productos. El precio justo es el que surge del mercado, pero cuando este es genuino y sin falsas o abusivas inferencias. Esto nos decía Montses Iturraspe en su libro Defensa del Consumidor, publicado en Santa Fe en el año 98. Y nos decía más, que sería injusto que el precio se apartase sensiblemente de la medida del mercado, sea por encima o por debajo del precio del mercado. El valor puede ser injusto, cobrando precios inferiores a los normales. También se ejerce una competencia incorrecta. No solamente al establecer precios altos, no solamente a aprovecharse la situación de pandemia por medio de las farmacéuticas o los laboratorios o los puestos de sanidad que hacen pruebas privadas. No solamente eso contribuye a un abuso del derecho a esa posición económica, porque contradice los fines que tiene la norma, ese fin social que tiene como organismo de sanidad, farmacia o laboratorio. Pero también podría existir un abuso del derecho cuando por ciertas reglas que vamos a analizar que el Estado puede tomar, atenta con un precio bajo a esos servicios, golpeando a la economía de esas empresas. Así también tenemos el protocolo del Mercosur del año 96, en su artículo 6, prohíbe la fijación, imposición directa o indirecta en acuerdo con competidores o individualmente de precios y condiciones de compra-venta de prestaciones de servicios o productos. ¿Qué nos dice este artículo 6? El artículo 6 nos dice propiamente de que no podemos, no se puede las empresas conglomerarse a fin de marcar un precio golpeando al mercado o a los ciudadanos. Tampoco podemos permitir que en forma individualmente se atente el libre mercado conforme a la disposición establecida por el protocolo de defensa del consumidor del Mercosur del año 96. Con lo cual, el abuso del derecho o el abuso de una posición dominante
El pactar entre empresas un precio aprovechando las medidas sanitarias, eso puede ser encuadrado dentro de abuso de derecho y puede ser evitado dentro de un proceso judicial. Un tema que me despertó el interés para desarrollar y compartir esta ponencia era relativa a que he visto toda la ponencia del doctor Torrealba, que fue impecable dentro de ese derecho civil francés, la de la profesora Lidia Garrido, que nos daba nuevos elementos de la teoría de la imprevisión, el profesor de Cores también dentro de la doctrina, y no teniendo Uruguay esa normativa, nos estaba demostrando cómo aplicarlo. También el derecho sanitario que nos dio el doctor Cornet, y Sandra desde Bolivia también dándonos esos insumos. También he visto cómo Francisco Segura nos deleitaba dentro de todas las normativas que tenemos hoy en día, que podíamos aplicar en el derecho ante estas situaciones de pandemia y los casos particulares, con muchos ejemplos. Walter Krieg, que también nos hablaba sobre las situaciones hoteleras y cómo va la pandemia en esto. Y todos hablaban del pacta sunt servanda. Todos hablaban de que el contrato tiene una obligación para las partes y la excepción es no cumplir ese pacto. Hay que evitar el desequilibrio por todas las maneras, pero que se cumpla ese pacto. ¿Qué ocurre hoy en día en la práctica? Y tomo el Paraguay, sin descalificar si está bien o está mal, que yo creo que está bien las medidas tomadas por el Estado. El Estado, por medio legislativo, un proyecto de ley de iniciativa que envió el Ejecutivo, establece que los alquileres, que son contratos, que los alquileres para domicilio, para casa, para vivienda, se cobraría un 40% del monto estipulado en los contratos. Y el otro 60% cuando pase el estado de emergencia en cuotas, sin interés. El Estado ha tocado el pacta sunt servanda, se ha metido dentro de la negociación particular de las personas. Sí. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Aplaudo la medida? Aplaudo la medida como ciudadano. Pero jurídicamente tenemos que ponernos a pensar cuáles son los límites para esta intromisión del Estado dentro de los pactos realizados entre los particulares. El Estado ha conseguido en Paraguay que las instituciones financieras no cobren intereses por los meses que va de la pandemia, marzo, abril, mayo y junio. Y que en algunos casos las cuotas pasen al final de la obligación del mutuo. Aplaudo la medida. Aplaudo la medida. Pero ¿qué ocurre si esto se prolonga? El Estado ha establecido un fondo de garantía para que los bancos privados establezcan y puedan dar créditos a los particulares que no están teniendo ingresos. Bien sabemos que la banca privada opera a mayor incertidumbre, mayor interés. Ha establecido un coto de interés para estas actividades. Entonces, cuando hablábamos el año pasado en el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado con el tema de las personas vulnerables, decíamos que algunas veces el acreedor es vulnerable o el deudor es vulnerable. Depende de la medida que se tome. Entonces el Estado debe tener muy en cuenta esta situación. Queremos a gritos de que el Estado tome una decisión y meta su mano dentro del pacta sunt servanda en los contratos de prestación de servicios de los colegios privados. Donde tenemos unos descuentos. Es lo que está saliendo en las noticias. El Estado no lo está haciendo, pero podría hacerlo. Porque así como dijo el profesor Francisco Segura en una entrevista radial aquí en Paraguay, él nos decía de que si es que eso no ocurre y el Estado no interviene, podríamos tener llenos tribunales por ese tipo de demandas. Entonces el Estado puede hacerlo, pero dentro de ciertas limitaciones. El Estado está facultado a regular los servicios, claro. Por ejemplo, el servicio de transporte regula y negocia un precio. Y en caso de que sea excesivo, lo subsidia. O sea, puede hacer, está facultado. Controla los intereses y la utilidad de las actividades bancarias y financieras. Claro. Imposibilita la usura.
tiene una intervención directa y el control sobre el sistema bancario. Lo puede hacer, está facultado. El Estado está facultado a fijar precios en determinadas actividades. El combustible. Antes establecía parámetros de combustible hasta que no tuvo mejor idea, que celebro también, de constituir una empresa privada dentro del Estado para poder proveer combustible, de los cuales el servicio la oferta y la demanda va regulando el mercado con los parámetros que establece esta empresa privada. O sea, el Estado puede fijar precios en determinadas actividades. Ahora bien, el Estado puede disminuir el consumo de productos prohibiendo su venta. Ha pasado en Paraguay. La cloroquina y la cloroquina, ¿sí? Que había un producto, un medicamento de derivación de la cloroquina que estaba siendo vendida en farmacias, se ha agotado en el momento que salió esto de que era una especie de medicamento que se podía utilizar contra el coronavirus. La demanda ha sido tan grande que ha salido del stock. ¿Qué hizo el Estado? Prohibió la venta y hizo un trato con la empresa que produce esto, ¿sí? Con el laboratorio que produce esto, siendo ellos los que compran este producto. ¿Por qué? Porque este medicamento también sirve para tratamiento de otras enfermedades graves y para poder tener un stock determinado en los casos que necesite el Estado para poder atender a los ciudadanos que lleguen a padecer de coronavirus. Entonces, ¿el Estado está facultado? Claro que puede disminuir el consumo de productos prohibiendo su venta. Puede quitar leyes defendiendo el producto nacional, la monopolización de productos, puede regular el mercado con impuestos, puede subvencionar ciertas producciones, como por ejemplo respiradores, camas. ¿Pero qué efectos tiene? Es importante que el Estado tenga presente y tenga en cuenta la buena fe y no caer en ejercicio abusivo del derecho, ya que estas normas y principios sirven para generar un equilibrio en las relaciones. El derecho se encuentra en forma transversal en todo el quehacer del Estado, en todo el quehacer privado comercial. De vuelta, Robert Henry Coase, el derecho reduce costos de transacción. El derecho sirve para regular la forma en los cuales el Estado y el ciudadano se va a relacionar. Cómo el ciudadano y ciudadano se relacionan. Cómo las personas jurídicas y el ciudadano con el Estado se relacionan. Establecer costos rígidos. ¿Qué hizo el Estado paraguayo? Cuando existía un sobrecosto de tapabocas y alcohol en gel, el Ministerio de Salud ha dictado una resolución en la cual daba topes a los costos de estos productos. Daba topes a los costos de estos productos. ¿Qué significa dar topes a los costos de estos productos? Lo que significa es que puede vender por debajo, pero no por encima. Que esto es importante. No estableció un precio. No se metió en las empresas diciendo que usted va a vender a este precio. No, no hizo eso. Lo que realizó fue establecer costos rígidos, ¿sí? Donde da una línea de equilibrio y atiendan lo que pasa en la economía con los costos rígidos. Cuando uno establece costos rígidos en la economía, este equilibrio que existe entre oferta y demanda permite que el Estado recaude más impuestos. Por supuesto, el Estado podría decir, vamos a bajar el precio de los tapabocas o de los alcoholes desinfectantes, alcoholes en gel, quitando los impuestos. No hizo eso. Lo que hizo fue poner topes a los precios para que existan costos rígidos. Y de esa manera no exista una intervención directa en las empresas. Hay que tener en cuenta ese tipo de actividades porque para hacer eso el Estado ha tenido en cuenta el derecho. Ha tenido en cuenta el derecho. No quebrantar lo que le está permitido, no abusar de él. Ahora bien, debemos estar atentos porque la situación de pandemia hasta no tener una vacuna o que realmente volvamos a la normalidad continúa. Y el Estado sigue siendo el ente que debe regular la moda, la forma en que debemos convivir y vivir. Robert Henry Coase, en su texto del problema del costo social, citando a Arthur Cecil Pugh,
y dando una contribución al estado de bienestar con esta idea filosófica de que el derecho incide en los costos de transacción. Decía casi en la parte final de su obra, muy cortita, de 54 páginas, pero aún en los estados más avanzados hay fracasos e imperfecciones. Existen muchos obstáculos que evitan que los recursos de una comunidad se distribuyan en la forma más eficiente. El estudio de esto constituye nuestro problema presente. Un fin, sus fines son esencialmente prácticos. Buscar aclarar algunas de las formas en que los gobiernos puedan actualmente o en el futuro controlar el juego de las fuerzas económicas, de modo a promover el bienestar económico y a través de ello el bienestar total de sus ciudadanos como un todo. Lo que nos dice aquí, citando a Pew, el economista y abogado Robert Henry Coase, es de que nos encontramos en manos del Estado en este momento. Pero tenemos que ser vigilantes mediante las tutelas, amparos, acciones preventivas que tiene el Código Civil argentino, acciones preventivas o cautelares que tiene el Código Civil peruano, a fin de evitar abusos. Las acciones colectivas van a estar a pie del cañón. Las acciones colectivas son permitidas dentro de los juicios contra abusos del derecho. Hay algunos que lo incorporan dentro del derecho de consumo, que están permitidas las acciones colectivas. Entonces, seamos vigilantes, donde el pacta sunt servanda. Yo creo que en muchas situaciones queda en segundo lugar para el Estado y tengamos en cuenta de que tenemos una normativa que es obligatoria, estando en el Código Civil, en algunas constituciones, no solamente para el Estado, sino también para las partes con el Estado con las partes, las personas jurídicas, el Estado y las personas jurídicas y la sociedad. Bien, voy a fijarme un poco. Tengo aquí, vamos a ver un poco las preguntas para hacer un poco dinámico aquí en el Instagram. Le consulto entonces, ¿en qué posición se encuentra el monopolista frente al abuso del derecho en el precio? Por supuesto, constitucionalmente, al menos en Paraguay, el monopolio no está permitido. No está permitido el monopolio, sino la libre competencia. ¿Sí? Entonces, no está permitido y al no estar permitido, el Estado no puede ejercerlo de esa manera, no puede practicar el monopolio. A ver, otras preguntas. Aquí vamos, le doy al costado porque aquí tengo el Facebook. A ver, muy pocas preguntas. Agradezco a la gente que nos está siguiendo. No estamos teniendo más preguntas. Bien, entonces, para ir cerrando la presentación y la ponencia. El abuso del derecho es un instrumento, es el brazo ejecutor de la buena fe que nos permite irrumpir, evitar un perjuicio, evitar el inminente perjuicio, evitar un futuro perjuicio al abusar de las prerrogativas, el Estado o las empresas, contraviniendo el fin que ha tenido la norma al darle la posibilidad de actuar. Si la norma le da la posibilidad de que estemos en nuestra casa y le entreguemos la llave al Estado y ellos se preocupen en darnos todo el sistema de seguridad sanitaria que necesitamos, esa prerrogativa y esa finalidad legislativa no puede ser irrumpida, no puede ser contravenida. Para las empresas, no pueden, las empresas de salud sobre todo, los hospitales, farmacéuticos, los laboratorios. El ejemplo, si un laboratorio encuentra un medicamento paliativo, preventivo o una vacuna contra el coronavirus, el COVID-19, no pueden estos establecer precios exorbitantes que irrumpan o contradigan la finalidad social que tienen en el ejercicio de su actividad. Bien, no encontrando preguntas, me despido de ustedes. Espero que la charla sea de su agrado y les invito a seguir a la siguiente ponencia
en la semana van a recibir el aviso, ¿sí?, de Julián Jalil sobre la responsabilidad civil en tiempos de pandemia. Les doy un gran abrazo y muchas gracias por compartir.